A la marquesa Suri von Neuschwanstein la conocían como la bruja, la cazadora de hombres, la viuda de hierro y la araña, y no sabía si había alguien más en el imperio que tuviera tantos apodos. Y aunque Suri sabía que no se podía elegir un apodo, no entendía por qué no podían llamarla algo mejor. No le importaba lo que dijera la gente, lo más importante para ella era su familia y sus 4 hijos. Suri había conseguido mantenerlos a salvo hasta ahora y eran como suyos. Aunque no eran parientes consanguíneos, Suri estaba muy triste porque nadie le daba las gracias ni la llamaba mamá. No le importaba la opinión de los demás por su promesa a Joan, pero se preguntaba si sería capaz de volver a sonreír como solía hacerlo en su infancia. Hace mucho tiempo, en una pequeña ciudad, vivía una niña con el pelo rosa. La familia de la niña era noble, pero ella no poseía nada. Los otros aristócratas la trataban mal, y la niña escondía lo que creía que eran judías mágicas, y los pensamientos sobre ellas acechaban en lo más profundo de su corazón. Sabía que si vendía 3 sacos de judías podría comprarse una gallina, así que planeó vender 9 sacos de judías por 3 gallinas y luego comprarse un cerdo y criarlo. Así que el saco de judías guardado cerca de su corazón se convirtió en un sueño brillante. Quería alquilar caballos en el futuro cuando los tuvieran. Y una vez que hubieran reunido una cantidad decente de dinero, irían a la capital a hacer negocios con los grandes nobles de allí. Pero un día llegó un noble. Este noble observó a la niña durante un rato, luego dejó un mensaje para la madre de la niña y se marchó de su pequeño pueblo. La madre de la niña estaba muy contenta y comentó que su hija debía estarle agradecida. Al fin y al cabo, había cambiado de vida y ahora iría a la capital y se convertiría en la marquesa de Neuschwanstein. Suri no quería hacer eso. Y entonces mamá le gritó a su hija, pensando que era una descarada. Al fin y al cabo, no tenía elección y esta decisión era por el bien de toda la familia. La niña gritó con todas sus fuerzas que tenía otros planes, y que pensaba vender las judías y comprar animales domésticos. Y pronto abrir una tienda y cumplir su sueño. Pero su madre solo se rió, y su hermano y su padre se rieron después de su madre. Y las risas burlonas no paraban, y la única que no se reía era la propia niña. Pocos días después partió en un carruaje enviado por un noble. Viajando por un largo y sinuoso camino llegó a una mansión reluciente de oro. Se prometió a sí misma que nunca volvería a hablarle a nadie de su sueño. En aquella mansión había cofres llenos de joyas y un lago cristalino que nunca parecía secarse bajo el cálido sol. La niña admiraba pasar junto a un jardín con pájaros y el aroma de las rosas en flor. Caminando con un vestido de seda subió con cuidado las escaleras. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol. Por fin, el noble saludó a la niña explicándole que efectivamente ahora era la marquesa de Neuschwanstein. Sin embargo, para recibir la bendición de esta mansión, debía subir todas las escaleras que vería ante ella. El noble le contestó tranquilamente que sería capaz de hacerlo y desapareció de repente. Después de armarse de valor, la muchacha comenzó a subir las escaleras de la mansión dorada. Creía que podía y que lo lograría, así que empezó a contar los escalones. Los gemelos de la mansión dorada aparecieron frente a ella. Los niños pidieron a la niña que se detuviera, preguntándose si sería su madrastra. Después de todo, la niña era solo una niña y su madre no era así en absoluto. Su madre debía ser mucho más fuerte y eso significaba que esa niña era una farsante. A pesar de su tristeza, la niña pasó junto a ellos y continuó subiendo las escaleras, pero de repente una rana saltó sobre la cabeza de la niña, que se sobresaltó y cayó al suelo. Entonces oyó la risa del segundo hijo mayor de la mansión dorada. Finalmente, con un dolor en el pecho, la niña pasó junto a él y empezó a subir las escaleras de nuevo, contando sus pasos. Pero en cuanto la niña llegó a la mitad de la escalera, el hijo mayor le preguntó por qué había venido aquí, pues ni siquiera quería a su padre. Pero ella dedicó todo su tiempo libre a subir las escaleras y se dio cuenta de que si no hubiera estado allí, habría sido mucho mejor. Al fin y al cabo, en los últimos minutos, el padre debería haber visto a su primer hijo, y no a esta chica. Ante la primera ofensa, la chica pensó que nunca podría cambiar la situación. Después de todo, los niños de la mansión y ella nunca podrían acercarse, pero aún así siguió subiendo las escaleras donde no había final, sin saber por qué lo hacía y qué había al final. Pero en algún momento los niños se dieron cuenta de su error e incluso quisieron disculparse. Pero aunque las cosas empezaron a cambiar, esta niña siguió sola hasta el final. Era una mansión con varios tesoros y una primavera eterna y rosas fragantes floreciendo en el jardín. Todo brillaba tanto que deslumbraba. Pero la chica del pelo rosa no se dio cuenta de quién era hasta el final. En realidad, la mujer le dio un mensaje a Jeremy explicándole que el chico no querría a Suri von Neuschwanstein en la boda.
Suri se sorprendió y le explicó que tenía que asistir, independientemente de lo que pensara Jeremy, porque al fin y al cabo era su madre. Jeremy sabía que Suri hacía hincapié en ser madre en cualquier situación, pero todo acabaría en cuanto él se casara y quería deshacerse de ella, aunque solo fuera un día antes. Después de todo, sería mejor así. Suri no podía creer que aquellas fueran palabras ciertas, pero la aristócrata le explicó que no quería hablar de ello para no empeorar la relación, pero que a partir de ahora le gustaría estar en la boda sin problemas y esperaba la comprensión de Suri. Y volvió a pensar en las palabras de su hijo. Recordó una situación. Suri estaba de pie con su vestido de luto y Jeremy se le acercó corriendo, señalando que solo había pasado un mes desde la muerte de su padre y que estaba loca por tener un amante. Suri le explicó que a Jeremy no le importaba la herencia, ya que ella no iba a casarse de todos modos. Pero Jeremy no estaba contento, ya que ella había ahuyentado a todos sus parientes y ahora solo coqueteaba con hombres, y le explicó que definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Pero Suri no podía soportarlo, le gritó a Jeremy, sin entender qué iba a hacer al respecto y si pensaba que ella quería estar aquí y quería jugar el papel de su madre. Y exigió que la dejaran en paz, porque hasta que Jeremy no se casara y se convirtiera en el cabeza de familia, ella no le haría caso. Podía blandir su espada, cazar o difundir rumores sobre ella con sus hermanos y hermana. Podía hacer lo que quisiera. Jeremy aceptó torpemente y se marchó. Suri estaba ahora desesperada por entender cómo podían hacerle esto, y no había nadie que la ayudara a convencer a Jeremy. La incómoda criada se dio cuenta de que a pesar del enfado de Suri, lo estaba pasando mal, y entonces, llorando, le confesó que lo había criado con mucho cuidado y que no entendía por qué Jeremy lo había hecho. Más tarde cayó la noche y, mientras Suri se calmaba, se dio cuenta de que sus lágrimas estaban congeladas en sus ojos y que habían pasado 9 años desde que Johan había muerto. El primer hijo de la mansión dorada, Jeremy, había ignorado por completo su existencia. El segundo, Elías, la hería constantemente con sus acciones y bromas crueles, y había 2 gemelos alborotadores, Rachel y León, que solo se preocupaban por su verdadera madre. De hecho, la familia de los marqueses siempre ha protegido a la familia real desde la creación del imperio. Así Suri se convirtió en marquesa y obtuvo un nombre prestigioso, una enorme fortuna y una guardia personal, pero cuando enviudó solo tenía 16 años. Como el testamento se lo dejaba todo a ella, no le sorprendió que sus parientes intentaran obligarla a renunciar a su fortuna. Pero como no podía confiar en nadie, fue la razón por la que todos pensaron que no le importaban las consecuencias de sus actos y que era una pésima anfitriona, y también fue la razón por la que se convirtió en bruja. Pero la razón por la que se quedó despierta toda la noche para cuidar a un niño enfermo fue una promesa. Pero nadie sabía quién era Suri. Se volvió mentalmente hacia Johan, señalando que había estado intentando cumplir la promesa que le había hecho todo este tiempo, pero había una cosa más que le gustaría hacer. Todo el mundo pensaba que Suri debía asumir la responsabilidad del fin que le había sobrevenido, y ella debería haberse dado cuenta de que todo el mundo a su alrededor la culpaba de lo sucedido. Aunque era obvio, Suri no entendía por qué, a pesar de haber vivido desesperada y obstinada, las cosas habían sucedido como habían sucedido, y volviéndose hacia Johan intentaba comprender cuando las cosas habían salido mal. Pero por la mañana, Suri dijo resueltamente a los criados que se iba a Heidelberg y que no volvería más a este lugar. Se quedaron estupefactos al no entender por qué decía esto, pero Suri les explicó que iba a marcharse en secreto y les pidió que estuvieran preparados, ya que hoy era la boda de Jeremy, y como su madre debía al menos hacerle un regalo. Y entonces los alterados servicios se dieron cuenta de lo que quería decir, pero Suri, recogiendo sus cosas con calma, se dio cuenta de que todos en la casa esperaban desesperadamente que finalmente desapareciera después de todo. Pero recordando abruptamente se acercó a los sirvientes y les exigió que trataran bien a la nueva ama, pues Jeremy era ahora el jefe de la mansión y no debía ponerlos de los nervios, ya que tenía mal carácter. Tras lo cual echó a los criados explicándoles que necesitaba descansar un poco y entonces los inquietos criados esperaron que la señora estuviera bien. Pero era la primera vez que Suri se sentía tan tranquila, pues ahora ella era el centro de su vida. Nunca antes había estado así, pues solo vivía para alguien más, cumpliendo con sus deberes solo para sobrevivir. Pero al final se paró a sí misma de pensamientos tristes dándose cuenta de que no debía pensar en ello. Porque ahora estaba empezando una vida y un nuevo capítulo de esa vida. Y antes por este tipo de trabajo no podía hacer muchas cosas, pero ahora le gustaría empezar a salir con alguien y estaba lista para despedirse de sus hijos que eran bombas de tiempo. Pero lo que más le complacía era que ahora estaba completamente libre del calvario de ser la cabeza de familia del marqués de Neuschwanstein, y ahora solo quería vivir su hermosa vida plenamente experimentando un nuevo comienzo.
Pero de repente por la noche se despertó y de inmediato oyó la lluvia que goteaba por la ventana. Entonces recordó que ya había partido en un carruaje rumbo a Heidelberg, pero en cuanto salieron empezó a llover, y al principio Suri se limitó a hablar con el cochero y los soldados sobre por qué tenían tan mala suerte. Luego bromearon sobre ello, pero ahora la chica no se daba cuenta de cómo había acabado en el dormitorio de la marquesa de Neuschwanstein. Un gran dolor golpeó su cabeza, y luego imágenes de bandidos atacándola, pero no se dio cuenta de lo que le había pasado ni de cómo había llegado a la cama, tras lo cual se dio cuenta horrorizada de que ahora volvía a mirarse en el espejo roto de la antigua marquesa que había tirado. Pero ahora el espejo estaba de vuelta y era un poco extraño. Suri no se daba cuenta de lo que le estaba pasando. Después de lo cual miró a su alrededor notando que las líneas de su cara eran más suaves y estaba más rellena y redonda. Pero en ese momento entró una criada en la habitación, explicándole que la señora tenía que prepararse, ya que solo faltaban 2 horas para el funeral. Estaba asustada, no entendía lo que había pasado y pensó que los bandidos se habían llevado a sus hijos y exigió una explicación. La incómoda criada comprendió la conmoción de su ama aunque tal comportamiento la asustaba, le explicó que Suri tenía que aceptar lo que estaba ocurriendo, pues el difunto marqués de Neuschwanstein también habría querido que lo hiciera. Y entonces la asustada muchacha preguntó varias veces, se refería al marqués Johann, el mismo que había muerto cuando ella apenas tenía 16 años, y que había fallecido de neumonía, y cuando la criada confirmó todas sus suposiciones, no pudo soportar desmayarse. Dándose cuenta de que esta habitación, su joven apariencia, todo apuntaba al hecho de que ahora estaba 7 años en el pasado, y no entendía qué iba a hacer con Dominique y su nueva vida. Si era un sueño, suplicó despertar. La criada quiso llamar a un médico, pero Suri le explicó que no tenía sentido y se volvió hacia Dios tratando de encontrar alguna explicación a lo que estaba sucediendo. La marquesa de Neuschwanstein se vistió de luto, tenía que irse, todos la esperaban. Y mientras caminaban por el pasillo, que realmente parecía interminable, Suri ya sabía lo que le esperaba. Y entonces la chica pensó que tendría que pasar por esto 2 veces y al parecer, ella era la única persona que había enterrado a su marido 2 veces. Pero se dio cuenta de que tal vez la razón por la que había retrocedido en el tiempo era porque necesitaba enfrentarse a un pasado diferente al que recordaba. Pero al mirar a la gente a su alrededor, Suri se dio cuenta de que obviamente estaba preocupada por nada, porque todo seguía igual. Al mirarla todos como de costumbre empezaron a discutir que una chica tan joven se convirtiera en cabeza de familia y pensaron que el marqués había escrito el testamento cuando ya estaba loco. Estos hombres eran el segundo y el tercer hermano del marqués de Neuschwanstein. También estaban sus hermanas, que estaban convencidas de que Suri simplemente había seducido al pobre marqués de Neuschwanstein, pues una chica así era incapaz de otra cosa. Luego dirigió su mirada hacia los gemelos y Elías y enseguida sintió lástima por ellos, pero recordó que ahora todos lloraban como locos, excepto una persona. Excepto Jeremy, que ahora tenía 14 años. Todos admiraban su fortaleza porque era el único que no había derramado ni una lágrima. Pero por supuesto Suri sabía que esto era un error. Jeremy amaba a su padre más que nadie. Y este niño también sufría más que nadie y en el pasado, Suri había estado tan ocupada con su propia guerra que no se había dado cuenta de su dolor. Pero su hermano Johann se le acercó y le dijo que Suri parecía estar aburrida, pero que ahora tendría que soportarlo todo, pues había asumido una pesada carga. Pero para su sorpresa a una descontenta Suri solo se preguntó si eso era todo lo que podía decirle. Le disgustaba mucho que esa fuera toda la emoción que Suri pudiera expresar en el funeral de su hermano. Pero Suri comentó con desdicha que no tenía tiempo para escuchar su disgusto, pues estaba muy ocupada, y dándose la vuelta se marchó. Entonces se acercó al sacerdote explicándole que le gustaría pedirle un favor, que todos se marcharan y que ella pudiera despedirse de su marido en privado. Este era el deseo de la viuda solitaria, ya que ahora le esperaba un largo viaje en solitario y esperaba comprensión. Finalmente el sacerdote accedió y pidió a todos que se marcharan, y hasta el último momento solo un sorprendido Jeremy permaneció allí, sin darse cuenta de lo que había sucedido. Y entonces, sola, Suri se volvió hacia su marido dándose cuenta de que hacía mucho tiempo que no le veía y ahora aún podía tocarle, así que no era un sueño. Y le explicó que desde el futuro del que había regresado, sus hijos habían crecido muy bien y Johann Neuschwanstein se sorprendería al saber que ella había cumplido su promesa y soportado el frío trato que le habían dispensado. Y aunque sabía que el principio de una vida así era Johann Neuschwanstein, porque ahora le esperaba un muro de conflictos y malentendidos, seguía sufriendo, tanto que cuando Suri lloraba literalmente no podía hablar, explicando que todas las palabras carecían de sentido porque Johann no estaba allí y despidiéndose de él le pidió que esta vez fuera la última.
Pero de repente se tropezó con Jeremy y escondiendo las lágrimas le preguntó cuánto tiempo hacía que no volvía, se sintió muy avergonzada. Pero en lugar de juzgarla, Jeremy le entregó un pañuelo, sin entender por qué se secaba las lágrimas tan torpemente con la manga. Luego le explicó que todos les estaban esperando, así que tenían que volver. Suri se sorprendió y no se dio cuenta de que había recibido un pañuelo de aquel hombre, pero le dio las gracias, pensando que tal vez las cosas habían cambiado. Nunca había hablado con los hermanos de su marido en el pasado, ni había tenido ocasión de despedirse de Johan, así que no había visto la reacción de Jeremy. En el pasado, Suri se había encargado de las finanzas familiares y también había presupuestado los pagos a la familia imperial, había proporcionado estipendios a las familias de los caballeros y había llevado la contabilidad de la finca. Pero ahora ella podía revisar fácilmente esta montaña de papeleo, pero no entendía por qué sucedía esto. Por supuesto que no odiaba a Johan ni a sus hijos, pero de todos modos no importaba ahora porque Suri sabía que si las cosas cambiaban, podría ir a la boda de Jeremy en el futuro. Así que decidió intentar empezar de cero y construir un nuevo destino en su segunda vida. En su pasado, un aristócrata, hablando ante el emperador, juró, porque el marqués de Neuschwanstein tenía tierras con minas de oro. También tenía relaciones con la familia imperial, y todo esto no podía dejárselo a una dama tan joven. Así que exigió que se encontrara un candidato adecuado para que la familia pudiera seguir defendiendo lealmente al imperio. Pero el emperador, contrariado, le ordenó que se detuviera, pues sus palabras no tenían nada que ver con la familia imperial. Sobre todo porque la corte no estaba dirigida por este aristócrata. Entonces intervino también un hombre señalando que antes de su muerte el marqués de Neuschwanstein ya había cedido toda la autoridad a su esposa. Pero el hombre seguía preocupado por su cualificación, por lo que dudaba de la sinceridad de la propia audiencia. Por eso quería oír el verdadero propósito. Finalmente, después del juicio, el hombre se acercó a Suri. Ella no entendía por qué el duque de Nuremberg decidió ayudarla. Pero el hombre le explicó que era lo menos que podía hacer para deshacerse de una actitud tan equivocada hacia Suri. Y también quería defender el honor de su viejo amigo Johan. Tras lo cual notó que el lugar se estaba enfriando y le sugirió que regresara a la mansión. La acompañó hasta el carruaje. Mientras se alejaba, Suri se dio cuenta de que si no hubiera sido por el emperador y el duque de Nuremberg, lo habría perdido todo, y no entendía si en el futuro tendría que contar con la ayuda de otra persona. Pues se había quedado quieta mientras la protegían, y no había podido hacer nada, y por eso estaba locamente disgustada y se sentía impotente. Pero ahora estaba reunida alrededor de la mesa con los parientes de Johan, dándose cuenta de que hacía mucho tiempo que no estaban juntos. Y su marido se alegraría de ver que todos gozaban de buena salud. Pero todos a la vez empezaron a hablar del pasado, lo que realmente molestó mucho a Suri von Neuschwanstein, y se alargó lo suficiente como para enfadarla. Y Suri exigió a regañadientes que se pusiera fin a semejante paseo por los lugares secretos y olvidados de sus recuerdos, informándoles de que aún quedaban algunos trámites funerarios por hacer, y ella aún tenía trabajo que hacer. Como resultado, todos estuvieron inmediatamente de acuerdo con ella, pero notaron que algo extraño estaba ocurriendo. Después de todo, la última vez que habían visto a Suri von Neuschwanstein, había sido como un conejo tembloroso. Pero ahora, nadie podía siquiera imaginar que podía asustar a esta chica. Pero en ese momento el mayor de los hermanos presentes se dio cuenta de que se habían reunido porque estaban realmente preocupados por el futuro de la familia. Pues como Suri sabe, su gran familia era la más respetada entre los aristócratas del imperio. Y ahora era probable que tuviera muchas responsabilidades, sobre todo porque también tenía hijos de los que preocuparse, y se dieron cuenta de que si Suri y sus hijos no tenían una relación de confianza con sus parientes, la sociedad y el Congreso nunca los aceptarían. Suri se dio cuenta de que había una pizca de verdad en las palabras de aquel hombre, pues la Cámara de los Lores, que gobernaba los asuntos del imperio, estaba formada por los jefes de familias prestigiosas, e incluso el emperador y el papa no podían ignorar sus opiniones. En el pasado, Suri siempre había prestado atención a sus actitudes elegantes, o a su comportamiento impecable y sonrisas falsas, pero al final habían organizado una audiencia para destituir al jefe de la familia, que era ella. Y Suri se dio cuenta de que en el pasado se habría negado alegremente a cooperar con toda esa gente, pero sabía que todas esas personas la veían como una niña profunda. Y por eso serían más fáciles de manipular, la verían como una marioneta a través de la cual controlarían a la familia, pero ella no dejaría que eso ocurriera. Ella necesitaba aliados ahora, y si el marqués dejaba su legado, la familia imperial también estaría involucrada. Después de que ella también pensara en Kaiser, los demás se dieron cuenta inmediatamente de su silencio, y entonces Suri preguntó qué podía hacer exactamente para ayudarla.
El hombre explicó que podían compartir asuntos de trabajo difíciles, como las sucursales regionales, y que solo ofrecía tal cosa por el bien de su hermano. Y entonces la hermana Johan comentó que si Suri podía abrir su corazón y aceptarlos como parientes, le gustaría pedirle un pequeño favor. Esa noche tarde el cortesano llegó a la habitación de la dama con té, pero se quedó helado al mirar alrededor de la mesa. Sabía que Suri debía de estar cansada, después de ver a sus parientes. Y no entendía cómo había tenido tiempo de hacer todos los informes, aunque no se daba cuenta de a dónde se había podido escapar la señora a una hora tan tardía. En ese momento la muchacha caminaba por la noche y agradeció a Albert por acompañarla, pero el capitán de los caballeros pensó que solo estaban haciendo su trabajo lo mejor que podían. Aunque él mismo especulaba que esta chica en particular había sido elegida por la dama, una de las hermanas del señor fallecido. Le sorprendió que Suri estuviera aquí, ya debería estar dormida, pero Suri tenía la misma opinión del tipo. Pero Jeremy comentó a regañadientes que no debería haberlo tomado de niño, pues no era como sus hermanos y hermana, y entonces Suri le pidió al caballero que los dejara un rato. Y mirando a Jeremy le preguntó de qué quería hablar. Él le explicó que se había encontrado con su tía en el pasillo. Ella no paraba de gritar y decir que ellos eran las futuras familias y que se preocuparan, porque todo iría bien mientras ella estuviera en el lugar. Y entonces Suri, pensativa, le explicó que aún no había tenido ocasión de decírselo. Y recordó la conversación, pues entonces la mujer había dicho que los niños estaban deprimidos por la muerte de su padre, así que quería quedarse un tiempo en la finca y hacer lo que pudiera para consolar a sus sobrinos. Y Lucrecia estaba muy unida a los niños. Suri pensó que era una buena decisión, porque tener a un adulto presente en la finca sería bueno para ellos. Lucrecia estaba muy contenta de que le hubieran dado permiso. Después, todos los demás familiares empezaron a pensar también en lo que podían hacer por los niños, y entonces Valentino comentó que querían ayudarle con la esgrima. Jeremy contó que nunca había visto a Valentino empuñar una espada, y Jeremy pensó que Valentino solo sabía blandirla. Suri explicó que ya había oído rumores sobre ese hombre. Sabía que sus intenciones habían sido poco sinceras y a Jeremy no le había sorprendido. Pero Suri le explicó que su tía Lucrecia se había emocionado mucho cuando él se había recomendado como profesor, y que había estado tan entusiasmada preparando a Rachel para su debut que había sido difícil hablar de nada más con ella. Y entonces Jeremy señaló torpemente que Lucrecia estaba ignorando por completo a Suri von Neuschwanstein. Pero la chica explicó que Lady Lucrecia era muy cercana a los gemelos, por lo que no tenían a nadie más en quien confiar en un momento tan difícil, y que tal vez si los gemelos pasaran algún tiempo con ella les ayudaría a calmarse. Sin embargo, volvió a mirar a Jeremy y no entendió por qué su mirada era tan desagradable, pero se dio cuenta de que la chica estaba actuando de forma demasiado extraña. Después de todo, ella solía odiar todo lo relacionado con sus parientes. Como resultado, más tarde, cuando se marchaban, Suri le pidió a Jeremy que participara en el desayuno, pero a él le disgustó que lo trataran como a un niño, pero aceptó. Después comentó que practicar con la espada sería más beneficioso para Elías. Después de todo, tenía demasiada energía que debía gastar en algún sitio, y en cualquier caso Rachel disfrutaría de sus lecciones, lo que se suponía que debía hacer toda debutante, porque iba a venir un maestro de prestigio. Pero de repente oyeron gritar a Raquel, que ordenó a León que actuara con rapidez. Y fue entonces cuando un cubo de agua helada cayó sobre la cabeza de Suri. Al oír el grito, los rumores corrieron de inmediato mientras los gemelos se burlaban de su falsa madre y señalaban que tenía lo que se merecía por quedarse despierta hasta tan tarde por la noche. Pero de repente volvieron la vista hacia la mirada enloquecida de disgusto de su hermano mayor, sin comprender las razones de tanta rabia. Como resultado, más tarde las criadas condujeron a Suri von Neuschwanstein más adentro de la habitación, pidiéndole que aguantara un poco más. Incluso le costaba caminar mientras le echaban un cubo de agua helada. Las criadas se dieron cuenta de que la señora necesitaba calentarse ya, así que ordenó que encendieran un fuego. En este momento los gemelos estaban observando todo el cuadro. No entiendo por qué esta gente estaba despierta a una hora tan tardía y no estaban contentos de no poder ver a la humillada y ofendida Suri von Neuschwanstein. Pero en ese momento Jeremy ya los había divisado. Más tarde la doncella informó al caballero de que Suri tenía mucha tos y fiebre, por lo que era necesario asegurarse de que la viera un médico por la mañana. Mientras dormía, Suri oía las voces excitadas de la criada y no podía creer que fuera por ella. Tenía la cabeza muy mareada y quería dormir. Así que se sumió cada vez más profundamente en el sueño, pero cuando abrió los ojos vio oscuridad, sin darse cuenta de si estaba bajo la manta o si acababa de morir, y se preguntó si su próxima vida sería también un regreso al pasado. Pero al final se despertó con un fuerte resfriado y tos,
y cuando miró a su alrededor vio a las gemelas mirándola. Rachel estaba segura de que su falsa madre solo fingía estar enferma, pero Suri estaba demasiado cansada para regañarlas y se limitó a advertirles de que era mejor que se marcharan. Al fin y al cabo, podrían haberse resfriado. Pero en ese momento una criada irrumpió en la habitación, se fijó en las gemelas e inmediatamente las agarró y empezó a sacarlas, explicándoles que no podían entrar en la habitación de Suri hasta que estuviera bien. La criada les explicó que había venido el médico y que mejoraría en unos días de reposo. Después se dirigió con Rachel a la clase a la que llegaban tarde, por lo que la mujer regañó inmediatamente a su alumna, ya que era de muy mala educación hacer esperar a la profesora. La criada la defendió explicándole que Rachel estaba preocupada por el estado de Suri, pero la aristócrata se dio cuenta de que no estaba hablando con una criada. Era obvio que si las criadas de esta casa no tenían modales, los niños serían igual. Y a pesar de las normas de su familia, la sociedad se empeñaba en que había muchas cosas que saber, por lo que decidió empezar las clases ya. Pasó el tiempo y Lucrecia miró a los niños y no entendía si no les había gustado el desayuno, y todos estaban muy cabizbajos, pues hoy era el día en que verían a su madre por primera vez en una semana. Pero Elías comentó a regañadientes que no sabía de que estaba enferma Suri, pero que se alegraba de no verla, y que no era su madre. Pero Lucrecia no entendió tal actitud y entonces Elías comentó que todos en la casa pensaban que era una farsante. Después de eso Rachel comenzó a gritar en la mesa. Lucrecia le pidió que se calmara, porque recientemente su mamá había elogiado a la niña, explicando que le estaba yendo bien en sus clases de ética. En ese momento entró la propia Suri, miró a Rachel y le preguntó qué había pasado y por qué era infeliz. Pero Rachel empezó a gritar aún más fuerte exigiendo a su falsa mamá que le quitara la comida y entonces al escuchar esos gritos Suri, que acababa de despertarse, pidió a sus hijos que se calmaran, que estaba muy cansada. Pero en ese momento Lucrecia no aguantó los gritos, regañó a Raquel. Y en ese momento hasta los criados y todos los demás niños se callaron inmediatamente. Lucrecia explicó que lo que estaba sucediendo era aparentemente demasiado para sus sobrinos, pero pidió que Suri no se preocupara. Porque ahora Suri contaba con su apoyo, así que este tipo de comportamiento no volvería a repetirse. Después de tal comportamiento Suri se dirigió a la criada, que no estaba acostumbrada a tanta atención por parte de Suri, pero la chica le exigió que le contara lo que la niña estaba ocultando. La criada no entendía qué era lo que molestaba a la dama. Ni la propia Suri sabía qué era exactamente. Pero mientras estuvo enferma Robert, su mayordomo, hizo los informes de la casa por ella, explicándole que Suri necesitaba descansar. El resto de los sirvientes también actuaban de forma extraña. Además, seguía sin entender qué había pasado ayer entre Lucrecia y los sobrinos de la mujer. No entendía lo que había pasado, pero el hecho era que las relaciones en la casa habían cambiado y ella necesitaba saber más al respecto. Finalmente Suri decidió salir a dar un paseo y, aunque fue advertida por los criados, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que no salía. Y antes, cuando nevaba, ella y los niños salieron y parecía que se divertían jugando en la nieve, y mientras Suri construía torres de nieve, Rachel hacía una bandera de colores brillantes con papeles de colores. Y Leon modelaba animales de nieve. Así que el castillo terminado parecía impresionante, pero no hasta que Elías apareció y destruyó todo a su alrededor. Entonces los gemelos descargaron toda su ira contra Suri, y fue el momento más desagradable de toda la historia. Pero ahora los niños podían hacer un castillo así sin ella. De repente Suri notó que se acercaba Elías, que le preguntó de mala gana qué estaba haciendo. Y la acusó de que ahora Suri estaba claramente intentando arruinar el castillo que los gemelos habían construido. Pero ella, alejándose tranquilamente de la estructura nevada, notó que Elías estaba lleno de energía y le deseó buenos días. Y entonces, cuando la imaginación de la inocente y tímida Suri no coincidió con la realidad, Elías se enfadó mucho y, dando vueltas por el castillo, empezó a destruirlo. Hasta que Jeremy intervino, golpeando a su hermano. Jeremy había comentado que Elías era demasiado ruidoso por las mañanas. Y que podía oírle incluso en el campo de entrenamiento. Pero el chico enfadado no entendía cómo el estúpido de su hermano se atrevía a pegarle. Luego salió corriendo dándose cuenta de que no podía con Jeremy, y el chico disgustado no entendía cuánto tiempo iba a estar su hermano en transición. En lugar de responder a la pregunta, Suri le explicó que Jeremy tenía una iniciación de caballero próximamente. Suri le deseó buen trabajo, pero cuando Jeremy se marchó, recordó que su tía estaba buscando a Suri porque había desaparecido antes del desayuno. Prometió ir a verla, y preguntó si Jeremy estaba bien, pues no había ido a desayunar, pero él dijo que había comido bien la noche anterior.
Finalmente Suri fue al encuentro de Lucrecia y la mujer la saludó alegremente y le dijo que se alegraba de que Suri cuidara de su salud y que incluso había decidido ir a dar un paseo. Empezaron a hablar del entrenamiento de Elías, pues aunque era testarudo, era tan bueno con la espada como su hermano mayor. Pero después se dio cuenta de que Rachel tenía las mismas dificultades. Ya habían hablado con la niña, y junto con el maestro habían superado su infantilismo, pero seguía siendo demasiado enérgica. Pero Lucrecia se alegró de que pronto pudieran presentar a Raquel a la alta sociedad, y se mostró muy ilusionada al respecto. Y luego, pensando en ello, Suri comentó que le parecía demasiado pronto para que Rachel asistiera a reuniones sociales. Al fin y al cabo, solo le habían enseñado los rudimentos de la etiqueta. Pero Lucrecia le explicó que su maestra era una profesora respetada, así que sería mejor que la niña acudiera cuanto antes a una reunión social con una persona tan noble, pues se rumoreaba que la hija de Hilara había debutado muy joven y ahora ocupaba una alta posición. Y Raquel también era capaz de repetir su destino. Suri comprendió que Lucrecia estaba en el centro de la alta sociedad. Tenía gran influencia sobre muchas, si no todas, las personas de los círculos sociales. Y en comparación con la tía de Rachel, Suri no podía hacer nada por la chica. Así que en lo que se refería a su futuro, probablemente lo mejor para Rachel era quedarse con Lucrecia. Pero aún así le explicó que creía que la chica necesitaba más tiempo para prepararse para su debut, y que quería decidir una fecha después de observar sus progresos. Más tarde Lucrecia comentó con su hermano que Suri era más difícil de atacar. Ella seguía sin darse por vencida, pero Valentino comentó que se estaba cansando de hacer de profesor. Lucrecia se dio cuenta de ello, pero explicó que las personas que se extralimitaban en sus creencias estaban condenadas a caer, por lo que advirtió a su hermano de que debía continuar siguiendo su plan. Lucrecia se dio cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo iba a llevar más tiempo, pero eso no cambiaría el resultado. Ella absorbería y se haría con el poder de Suri. Lucrecia y Valentino acabaron quedándose en la finca durante unos días. Se instalaron y se integraron en la familia sin problemas y las cosas ya no sucedían como antes. Así que a Suri le preocupaba haber podido cometer un error. Cuando terminó todos los informes relacionados con el funeral en su casa, el siguiente problema que le quedaba era el banquete conmemorativo. Recordó que el duque de Nuremberg había sugerido que todos celebraran un banquete conmemorativo en honor de su amigo fallecido, ya que su familia estaba resolviendo el proceso de administración del funeral y los derechos de propiedad. Así que le gustaría aportar fondos para el lugar de celebración y pidió la opinión de todos. El duque Enrique de Nuremberg comentó que era una buena idea. Y no habría ningún problema si los preparativos concluían antes de Navidad. Todos los demás también estuvieron de acuerdo, pero después se dirigieron a la principal responsable de la reunión, Suri. Ella explicó que también estaba de acuerdo con la propuesta del duque, pero en la vida real no lo habría hecho. Porque celebrar un banquete demuestra la capacidad de decisión del cabeza de familia y también lo buena que es en su trabajo. Y en su vida pasada el duque de Nuremberg podría haber estado preocupado por ella, pero ahora estaba bien y por eso podía hacer cualquier cosa, y lo haría ella misma. Por la noche estaba devolviéndolos a su habitación y pensando en que la criada la echara de la habitación a gritos. Porque Suri era demasiado pesada. Pero de repente oyó un crujido y se detuvo. El hombre dirigiéndose a la criada comentó que todos se marcharían pronto. Ella debería haber sabido cuándo dejar lo que estaba haciendo para quedarse en aquel lugar, y le sugirió que pensara en su propuesta. Después de eso él también notó el ruido dándose cuenta de que había alguien más en el lugar además de ellos. Más tarde durante el desayuno Lucrecia y su sobrino discutían sobre las noticias sociales y Suri les preguntó a Rachel y Elías cómo iban sus clases. Lucrecia claramente no estaba impresionada con sus respuestas, así que comenzó a justificarlos. Cuando terminó el desayuno un caballero se acercó a Suri, con el pretexto de que se le había caído el pañuelo, y le propuso hablar con ella en privado. Más tarde se encontraron en la habitación y Suri esperaba que el caballero no se sorprendiera por los invitados que había invitado a su conversación. Se dio cuenta de que antes el caballero había utilizado el truco del pañuelo para hablar con ella en privado, y eso significaba que podía haber algunos problemas en la mansión, y que las personas en las que Suri más confiaba en la mansión estaban ahora en este lugar, así que quería que el caballero le diera pruebas de que podía confiar en él. Le explicó que se trataba de un informe del soldado al mando, sobre el alcance y la severidad de la disciplina de Elías bajo el marqués de Neuschwanstein Valentino. Simplemente la educación del marqués Valentino estaba bajo la autoridad de los Suri, por lo que por su cuenta no podían interferir de ninguna manera en esta situación. Así que el caballero pidió al mayordomo que le diera informes cuando la situación empeorara,
pero no obtuvieron ninguna respuesta, por lo que decidió, por el bien de Elías, dirigirse a ella personalmente. Pero en ese momento el mayordomo asustado dijo que no había recibido nada, y que era la primera vez que oía hablar de algún informe, y el mayordomo pensó que le habían llamado porque Suri quería abandonar la mansión. La criada tampoco entendía cómo había sucedido, y por qué le había pasado por alto semejante noticia. Entonces Suri se dio cuenta de que el canal de información entre las tres personas más importantes de la mansión se había roto. Y antes de eso había sentido un extraño malestar por parte de los sirvientes y perturbaciones inusuales. Y entonces Suri le pidió al mayordomo que bajara el ruido, y por fin empezó a darse cuenta de algo de lo que estaba pasando. Suri acabó corriendo más tarde en busca de su hijo Elías, que se suponía que estaba en el patio trasero, según el criado. Pero al final, en cuanto Suri salió corriendo hacia ellos, un aterrorizado Elías empezó a alejarse inmediatamente. Suri y Jeremy corrieron tras él exigiéndole que se detuviera ahora mismo. Pero Elías se mantuvo firme, dándose cuenta de que cualquier hombre en su lugar habría hecho lo mismo. Entonces, mirando detrás de Suri, se dio cuenta de que ella nunca sería capaz de alcanzarle con unas piernas tan cortas, pero debido a su ego y a su chulería no se dio cuenta de la roca con la que había tropezado. Y entonces Suri por fin consiguió atraparlo y se quedó muy descontenta con su comportamiento. Al final resultó que no solo Elías conocía toda la situación, sino también Jeremy, y Suri no entendía por qué no se lo había contado. Jeremy le explicó que había querido hacerlo, pero que al final Elías le había pedido que dejara la situación como estaba. Al fin y al cabo, quería manejarla él solo. Sobre todo porque Suri no podía soportarlo de todos modos y pronto huiría de ellos. Suri miró las manos de su hijo y se dio cuenta de las heridas y le dijo que no debería haber aguantado todas esas cosas y le pidió que les contara lo que había pasado. Al final, incluso durante la paliza a Elías, Valentino solo se rió de lo perdedor que era y le dijo que si quería podía quejarse a su madre, pero que de todas formas ella tenía a Valentino a cargo del entrenamiento de Elías. Y ahora que el padre del chico ha muerto, el poder ha pasado a Suri y tiene que dirigir la hacienda, y encima tiene que lidiar con los chicos que se han portado tan mal. Así que lo más probable es que salga corriendo. Esta frase le dolió mucho al chico que había perdido a su madre antes y también recientemente a su padre. No pudo soportarlo más y pidió que al menos alguien no le abandonara. Pero en sus fantasías, Suri ya le había dejado y por eso dejó de resistirse al abuso de Valentino. Sabía que no podía decirle nada a Suri, porque era demasiado problemático. Pero de repente Elías admitió que se daba cuenta de que Suri se quedaba aquí por elección propia. Y como eran malos, débiles y molestos, no tardaría en dejarlos y desaparecer, como habían hecho sus padres. Pero cuando lloró, se dio cuenta de las expresiones faciales de todos a su alrededor y se sintió muy avergonzado, así que empezó a gritar e insultar. Y Suri se dio cuenta de que el mismo Elías que ella conocía e incluso todos los niños que conocía eran diferentes. Estaba segura de que la odiaban y por eso nunca la habían aceptado en absoluto como miembro de la familia. Pero ella no entendía por qué las cosas estaban cambiando tan dramáticamente ahora. Pero de repente, mirando a los hermanos que se peleaban, Suri se dio cuenta de que nada había cambiado realmente y que ella era la única que no lo entendía todo, y que no habría pensado que pudieran hablar tan fácilmente y que todos eran niños en este lugar que conocían el dolor de perder a alguien cercano. Así que se acercó a los chicos y le preguntó a Elías si su tío diría algo así. Luego les gritó a sus hermanos explicándoles que ella nunca los había visto como niños ingenuos, débiles o imprudentes, y que ni una sola vez había pensado que estos niños carecieran de alguna de sus cualidades personales, y les exigió que dejaran de creer algo como lo que habían oído decir a otra persona, y les prometió que no los abandonaría, porque podría hacerlo en un futuro lejano, pero no ahora. Y cuando Elías lo oyó, se alegró mucho de que Suri no los abandonara. Y Jeremy se dio cuenta de que habían sido tontos todo el tiempo. Suri se dio cuenta de que, a juzgar por la sinceridad con que Elías creía todos los rumores, habían sido difundidos por más de una persona, pero en cualquier caso esperaba que ahora los niños dejaran de ocultarle cosas y fueran sinceros con ella. Pero de repente notó que Elías empezaba a huir y agarrándolo Suri le exigió que le contara todo. El niño asustado le explicó que le había prometido no contarle nada. En ese momento la mansión se llenó no solo de los gritos de Elías, sino también de los de Raquel. Las criadas la obligaron a ir a clase, pero ella se resistió, explicando que no quería ir a ver a esa vieja bruja. Más tarde Suri llamó a Lady Locrasie y a Sir Valentino, que pensaron que Suri les había llamado para darles una noticia inusualmente buena. Con lo cual Locrasie estaba segura de que Suri había cambiado de opinión sobre el baile de debutantes y estaba a punto de salir para anunciárselo a los demás. Pero tras mirarla seriamente, Suri les explicó que las había reunido para otra ocasión.
A partir de ahora, Locrasie y Valentino no volverían a entrar en esta mansión. Les exigió que informaran también a sus hermanos, ya que eso le ahorraría muchos problemas. Locrasie no entendió esta actitud y se preocupó, fingiendo no darse cuenta del error que había cometido durante su estancia aquí. Pero Suri le explicó con calma que ya había podido identificar a la empleada gracias a su nómina, y comentó que Lucrecia tenía un buen plan y estaba muy bien preparada, pues había intentado hacerla fracasar en su debut social como jefa de la casa obligando a Rachel a salir socialmente, e incluso había nombrado a un conocido matón como instructor de esgrima para cuestionar las habilidades y el juicio de la jefa de la casa, y arrinconarla. Y entonces Locrasie pudo decir con absoluta certeza que alguien mejor debería haber estado en su lugar. Locrasie no se dio cuenta de lo que estaba hablando hasta el último caso, mientras Valentino se enfadaba porque le llamaran matón. Suri explicó que no había tenido mucha fe en las habilidades de Valentino desde el principio, pero él empezó a justificar que solo quería ser un fuerte apoyo para los niños. Pero de repente Locrasie se acercó y golpeó a Suri von Neuschwanstein, diciendo que había olvidado su lugar y había perdido toda conciencia, y acusó a la muchacha de mentir, pues todo lo que había dicho era un pretexto para quedarse con la fortuna de su hermano. Pero enfadada, Suri contraatacó sin entender cómo Lucrecia podía hablarle de su conciencia. Al final, la mimada noble se derrumbó y empezó a maldecir, pero la disgustada Suri dijo que cuando Lucrecia golpea a un hombre, debe prepararse para recibir un golpe de vuelta. Y entonces Lucrecia le ordenó que se callara, pues solo estaba siendo una insolente advenediza, y de todos modos iba a aplastar la bonita cara de Suri, hasta que ésta estuviera de rodillas suplicando clemencia. Pero Suri declaró a regañadientes que, desde luego, no necesitaba que la intimidaran en aquella situación. Pero en ese momento Rachel intervino y apartó a Lucrecia de un empujón, y siguió golpeándola con sus manitas, sin entender cómo Lucrecia se atrevía a intimidar a su falsa mamá. Porque no podía estar actuando así. Porque el padre de la niña amaba a su falsa mamá, y la amaba más que ella a ellos. Así que Lucrecia ciertamente no podía estar actuando así. Para entonces, mientras los niños lloraban, Suri von Neuschwanstein y Elías estaban llenos de rabia incontenible y se dirigían hacia Valentine. El hombre, que trataba patéticamente de justificarse ante el niño, le explicó que no tenía intención de hacerle daño y que todo lo que hacía era solo por su bien. Valentino comentó que los adultos también cometían errores. Finalmente el caballero quiso llevarse a los niños, pero Jeremy le exigió que los dejara marchar. Al fin y al cabo, todos merecían estar aquí. El caballero así lo hizo, pero entonces Lucrecia se acercó corriendo y decidió aprovechar la oportunidad para hablar con Jeremy, el futuro heredero de la familia. Le explicó que su madrastra había hecho declaraciones ridículas y que parecía que no volverían a verse, y ella creía que Jeremy escucharía a su tía y no a su madrastra. Pero Jeremy afirmó con calma que todo lo que habían hecho y tramado contra Suri era cierto, pero lo más importante era que él era un hijo obediente, así que si a su madre no le gustaban los dos, él la escucharía. Y entonces una conmocionada Suri miró a Jeremy, no podía creer que ahora mismo estuviera llamando a su madre por primera vez en la vida de ambos. Después de todo él siempre había tenido mucha sangre fría, y ella no podía creer que fuera a escucharlo. Pero al final cogió a los gemelos de las manos y les explicó a Locrasie y Valentino que debían abandonar la mansión inmediatamente. Y ni siquiera les daría la oportunidad de despedirse de nadie ni de prestarles un carruaje. Ahora tenían exactamente 5 segundos para salir de aquel lugar. Más tarde recordó cómo en su vida pasada, cuando Suri estaba en un banquete en honor a la memoria de su difunto marido, se dio cuenta de que el duque se acercaba. Estaba solo, así que Suri decidió acercarse a él para expresarle su gratitud. Así lo hizo explicándole que había sido ella quien había tenido que preparar el banquete conmemorativo, pero él le explicó que Suri estaba emocionada por el repentino funeral y que Johann Neuschwanstein la había preparado con precisión para distintos desenlaces, pero que era imposible explicar circunstancias tan imprevistas. Sin embargo, Suri no entendía por qué seguía apoyándola durante la vista, e incluso ahora lo hacía. Pero él volvió a explicarle que simplemente sentía que tenía que hacer lo correcto, tras lo cual su conversación terminó. Suri también recordó a su difunto marido y por fin comprendió por qué se había preocupado tanto por los niños y por ella antes de morir. Ahora sabía lo difícil que había sido para la marquesa dirigir sola a toda la familia, pero se alegraba de que hubiera gente buena aparte del personal de asistencia. Pero en cuanto volvió con las damas con las que había estado hablando notó cómo ya estaban esparciendo rumores y riéndose de ella, y les disgustaba mucho que un hombre como Suri fuera el cabeza de familia hasta que Jeremy se casara. Tenían curiosidad por saber cuánto tiempo sería capaz de aguantar la chica, incluso hicieron apuestas sobre cuánto tiempo podría permanecer en la mansión sin escaparse.
Pero su interlocutor les explicó que en ese caso podrían haber aprovechado una discusión más constructiva para hablar de la dama. Al fin y al cabo habrían podido encontrar pruebas de que el testamento había sido falsificado, pero aún así decidió unirse a la discusión y también hizo su apuesta sobre el dinero. Así que no queriendo volver con ellos, Suri se fue a casa, donde la criada principal estaba ocupada preparando la habitación, y se sobresaltó mucho con la repentina aparición de la dama. La criada le explicó que ya estaba terminando de preparar la habitación y que todas las cosas que estaban en buen estado serían trasladadas. Suri sabía lo bien que Johann Neuschwanstein había conservado esta habitación y por eso, como marquesa de Neuschwanstein, también quería dejarla en paz. Las criadas explicaron a Suri que habían pasado 2 años desde la última vez que se utilizó la habitación de la nueva señora, por lo que era necesaria una limpieza. Y de repente recordó a Elías sosteniendo un retrato de su madre llorando, porque esta habitación nunca debería haber pertenecido a Suri. Y entonces, mientras miraba todas sus cosas preparadas, se fijó en el retrato del antiguo marqués y le preguntó a la criada cómo era en realidad. La chica era entendida, elegante, aunque era dura con los jóvenes señores y señoras. Pero el marqués de Neuschwanstein la quería mucho. Suri necesitaba oírlo, pero de todos modos pensaba que ya lo sabía todo. Ya por la noche Suri pensaba en todo lo que le había pasado, sabía que había una lucha a su alrededor y que todos querían ocupar su lugar, y todo era demasiado duro, quería escapar. Lo que sabía del pasado de la marquesa era que era fría y estricta, pero esos rasgos no eran suficientes. La antigua marquesa de Neuschwanstein era considerada intocable en los círculos sociales, pero ahora Suri estaba sola, y no había forma de que pudiera manejar esto sola. Pero de repente recordó que había una forma de hacerlo, y era recurrir a la persona que mejor conocía, la persona más cercana y querida para ella. Recordó a su madre riéndose del aristócrata en el momento en que le vendió a su hija. Se alegró de que gracias a ese insensato hoy pudieran comer mejor, y le explicó a su hija que eso se llamaba saber vivir. Suri recordó las palabras del duque de que poco a poco aprendería resistencia. Le gustaría creer que era posible. En ese caso sería realmente más fácil. En realidad, viajando a casa en el carruaje, Locrasie recordó una conversación con su hermano, que no entendía su decisión de convertir a Valentino en maestro de Elías, pero ella le explicó que si Valentino lo hacía, podrían hacer quedar peor a Suri von Neuschwanstein. Y entonces, sin discutir, el hombre aceptó y también decidieron que si no podían influir en el testamento de ninguna manera, deberían conseguir a Jeremy y arreglárselas a través de él. Lucrecia estaba segura de su victoria, pero a pesar de ello todo fracasó. En ese momento su hermano no aguantó más y gritó, sin darse cuenta de lo que iban a hacer. Después de todo, él pensaba que todo iría bien y ya había pedido prestado mucho dinero y no entendía qué iban a hacer con él. Habían intentado echar toda la culpa a la madrastra, pero ahora habían fracasado y estaban corriendo demasiados riesgos para gente que ni siquiera podía ganar el tiempo suficiente para formarse una opinión pública. Valentino declaró entonces que su hermana estaba ahora obligada a ayudarle, por lo que se quedaría viviendo en su casa hasta que idearan un nuevo plan. Pero Locrasie, enfadada, le empujó fuera del carruaje, explicándole que un bandido debía seguir siendo siempre un bandido y no podía convertirse en caballero. Y no podían seguir avanzando en la misma dirección. Entonces Locrasie se dio cuenta de que no muy lejos vivía una dama a la que Valentino podía dar su nombre para que le prestara un carruaje. A Suri le dijeron que Locrasie y todas las personas relacionadas con ella ya habían sido escoltadas fuera de la mansión. Se alegró por ello, pero se dio cuenta de que ahora les resultaría más difícil, ya que escaseaba la mano de obra. La criada aceptó tranquilamente y le explicó que ya lo habían preparado todo para la reunión del consejo. Pero en ese momento los gemelos empezaron a llamar a su madre quejándose de que su hermano mayor se había comido todos sus caramelos. Suri no sabía qué le escandalizaba más, si el trato de los gemelos o los caramelos a una hora tan tardía. Pero entonces Jeremy irrumpió en la discusión y fulminó a Elías con la mirada, exigiendo a su hermano que no tocara más su espada. Como resultado, estalló una grave pelea entre todos los hermanos, mientras Rachel y Suri observaban con una sonrisa. En ese momento los criados charlaban sobre cuánto dinero estaban gastando, pero los mayordomos explicaron que era una necesidad. Necesitaban encontrar gente en la que pudieran confiar. Y entonces la criada confesó que había nacido y crecido en esta mansión, y que había sido criada desde pequeña. Y había oído muchas historias, quisiera o no, y la criada también se sentía sola. Esta soledad era comparable a la que sentía Suri, pero se dio cuenta de que el mayordomo estaba en una situación más difícil. Y recuerdo el momento en que Suri llegó por primera vez a la mansión. La criada se dio cuenta de que quería ayudarla. Porque era obvio que Suri era joven.
Era difícil para ella lidiar con todo. Así que ella quería que la niña aprendiera a vivir como la verdadera marquesa de Neuschwanstein de esta finca. Así que cuando le explicó al caballero que la criada era la persona en la que Suri más confiaba, la chica se puso muy contenta. Los mayordomos estuvieron de acuerdo con ella explicándole que ellos también recordarían aquel día, y seguían estando orgullosos de que Suri tuviera grandes expectativas para ellos. Más que nadie, pero lo más importante era que los señoritos y la señorita también empezaron a aceptarlas. Y ese día los niños pudieron ver lo malvados que podían ser los adultos, e incluso para los criados el día fue bastante difícil. La niña, de acuerdo con el mayordomo, decidió trabajar todo lo posible, pues les esperaban cambios. Por la noche una aristócrata desconocida informó de que habían echado a gran parte del personal de la finca, y entonces ordenó vigilar cada paso de la marquesa e informarle. Finalmente, tras la marcha de Locracia y Valentino, la casa se tranquilizó y todo volvió a la normalidad. En ese momento, las criadas ayudaban a Suri a encontrar atuendos adecuados para la reunión, pero ella se dio cuenta de que todo lo que había en el armario no era apropiado para ella. En el pasado, Suri quería convertirse rápidamente en una persona con dignidad, aunque solo fuera en apariencia. Quería parecer adulta, pero ahora era diferente. Ahora sabía exactamente qué vestidos y estilos estarían de moda, y por eso ahora se iba a vestir bastante lujosamente para el banquete conmemorativo, e incluso la modista estaba asombrada de tan buen gusto de la marquesa. Entonces Suri se reunió para la reunión del consejo, y despidiéndose de los niños preguntó a Elías si quería que le comprara una galleta. León no pudo soportarlo y se echó a llorar, recordando que sus galletas se las había comido su hermano mayor, así que León y Raquel empezaron a exigir que les compraran las galletas. Finalmente la chica accedió y los gemelos se pusieron muy contentos. Suri se dio cuenta de que en lugar de comportarse como antes, los gemelos acababan de empezar a querer que los mimaran y los elogiaran. Incluso Jeremy y Elías habían cambiado, y ella no sabía cuándo había empezado, pero se habían vuelto más amistosos. También se notaba que ya no usaban la palabra astuto cuando se dirigían a ella. Y eso hizo que el corazón de la niña se sintiera mucho más ligero. Finalmente se despidió de los niños y les pidió que se portaran bien y no causaran problemas. Sabía que todos parecían más jóvenes ahora, pero también había mucha gente a la que no recordaba. El Consejo de la Nobleza estaba formado por las 5 casas nobles y los 7 cardenales prominentes adscritos a ellas, que discutían los asuntos serios del país y tenían derecho de apelación ante la familia real y los cardenales. Era semejante a una red en la que se tejían la codicia y el beneficio. Se centraban en la distribución equitativa del botín capturado, muy parecido a un hambriento enjambre de buitres. Entonces Suri miró a su alrededor y se dio cuenta de que, comparado con cómo había temblado de miedo en su vida anterior, ahora su ligero nerviosismo no significaba nada, y esperaba que todo saliera como esperaba. Pero de repente la empujaron con tanta fuerza que hasta su sombrero cayó al suelo. Con lo cual el hombre empezó inmediatamente a disculparse, y ayudándola a recogerlo le preguntó si era la nueva marquesa de Neuschwanstein, y se presentó, pero se dio cuenta de que era poco probable que Suri lo conociera, pues no hacía mucho tiempo que la marquesa de Neuschwanstein había sido cabeza de familia, y le explicó que cuando Johann Neuschwanstein aún vivía habían hecho vida social a menudo, y que el vizconde había ayudado a su marido. También le propuso cenar juntos en su casa después de la reunión, pero Suri comentó en voz baja que al parecer, el hombre estaba ocupado y quiso declinar amablemente. Pero al final, con la aparición de otro hombre, el vizconde desapareció rápidamente y pasaron tranquilamente junto a Suri. Pero de repente apareció junto a ella el duque de Nuremberg, que con su aparición asustó mucho a la muchacha. Pero después de disculparse le explicó que ella había estado de pie, y no había entrado en la sala de reuniones. Ella le explicó que acababa de ver al cardenal Richelieu, y él se limitó a mirarla sin decir nada, pero el duque le explicó que el propio cardenal no es demasiado hablador. Después de eso decidieron entrar juntos en la sala de reuniones. Enseguida se dieron cuenta de que eran los últimos en llegar, y Suri, como viuda de la marquesa, empezó de inmediato a dar el más sentido pésame por su difunto marido. Entonces le explicaron que tenían muchos asuntos que tratar hoy y que querían empezar. Suri se dio cuenta enseguida de que aquella gente, aunque actuaba con respeto, no era más que una máscara de hipocresía. Al fin y al cabo, sin duda habían oído la historia de Lucrecio y Valentino, pero era evidente que no la habían escuchado en su forma original, y quizá la confianza con la que ella había entrado en la habitación después de todo lo ocurrido les había sorprendido. Al final, pasaron primero a hablar de la rebelión y el cardenal dijo que necesitaban terminar todo antes de Navidad debido a que esta es una gran fiesta religiosa. Suri, por su parte, opinó que aún tenían mucho tiempo antes de Navidad,
por lo que necesitaban analizar el asunto con más detalle desde distintos ángulos. Pero hubo una pausa y luego, volviéndose hacia el duque, Suri explicó que, aunque le daba vergüenza hablar de ello, le gustaría hacer ella misma los preparativos de la fiesta conmemorativa y esperaba que el duque pudiera facilitar la ceremonia. Él se mostró muy sorprendido y complacido por la sugerencia y Suri esperaba que, en tal caso, el duque de Nuremberg apoyara tan buena decisión y ella pudiera contar con su presencia. Después empezaron a discutir la presencia del emperador, que también estaba unido a Johann. De repente el otro duque dijo que se sentía como si le ignoraran y dijo que a él también le gustaría ir, porque Johann Neuschwanstein era su buen amigo, y al final todos estuvieron de acuerdo en acudir a esta fiesta conmemorativa. Tan pronto terminó el consejo, Suri parecía que ya se había acercado a su objetivo, asegurarse de que el deseo de Johann se cumpliera, y también como nueva cabeza de familia, ya había anunciado su propia posición en la casa. Por lo tanto, esta fiesta sería un evento extremadamente importante para evitar que se repitiera el pasado. Como resultado, durante la noche Suri soñó con su muerte por el ataque de los bandidos como en su vida pasada, y las últimas palabras de los asesinos que le informaron que tal final para ella era el más esperado. Así que a través del sueño, Suri inmediatamente comenzó a azotar a la criada. Y junto con ellos llegaron también Elías y Jeremy, que asustados pensaron que su mamá estaba en peligro, pero en shock para ellos mismos descubrieron que todo estaba bien y ahora los gemelos estaban durmiendo junto a Suri, lo que conmocionó a todos no menos. Entonces Jeremy no pudo soportarlo y empezó a reírse de León, sin entender qué estaba haciendo aquí, y entonces Rachel salió en defensa de su avergonzado hermano, explicándole que Jeremy no podía avergonzar así a su Géminis. Al darse cuenta de la situación y de que Suri no corría peligro, se disculpó con la criada porque no esperaba que los niños estuvieran aquí. Después de despedirse de la criada, les dijo a los niños Ixplan que se alegraba de que todos hubieran venido tan rápido cuando pensaban que ella estaba en peligro, pero le pidió a Jeremy que no se burlara de sus hermanos pequeños. Suri sugirió entonces que los gemelos salieran con ella a comprar ropa bonita, pero Jeremy dudaba de que fuera posible encontrar ropa que pudieran llevar unos maníacos como los gemelos. Pero de repente Elías dijo que no perdonaría a Suri si se iba sin él. Ni siquiera sabía a dónde iba, pero tenía que llevarlo con ella, y al final, mirando cómo todos se preparaban para irse, incluso Jeremy quería ir con ellos. Al final, así que por la mañana salieron a pasear y estaban muy contentos e incluso la gente de alrededor se sorprendía de este tipo de comportamiento de los niños. Suri se avergonzaba de que estuvieran atrayendo demasiada atención innecesaria, pero se alegró de que sus hijos se sintieran bien. Después miró a su alrededor y se dio cuenta de que, dondequiera que fueran, cada uno de ellos estaba siempre excepcionalmente guapo, pero le preocupaba qué pasaría si mostraban su verdadero yo ahora, pues aunque habían viajado a menudo fuera de la finca cuando Johann Neuschwanstein aún vivía, pero el marido de Suri era un hombre excepcionalmente estricto, y Suri no sabía si era normal que se permitiera comportarse tan despreocupadamente fuera. Pero de repente los gemelos preguntaron por qué su madre había decidido irse de compras y entonces se enteraron del banquete y Suri les explicó que era un banquete en memoria de su padre y que todos sus conocidos estarían allí. Los gemelos se entristecieron porque solo irían adultos y se aburrirían, pero Suri les prometió que se ocuparía de ello. Y Jeremy quería ir a la armería más cercana, porque le interesaba poco la ropa. Al final llegaron a la tienda, donde fueron claramente bienvenidos. La mujer sospechó de inmediato que necesitaban ropa para prepararse para el banquete, así que decidió medir a los gemelos para encontrar la ropa adecuada para ellos. Mientras ella estaba ocupada haciendo eso, Suri miraba un catálogo de diferentes conjuntos, eligiendo algo para los niños, sin darse cuenta de las miradas. De repente un escalofrío recorrió su cuerpo, pero cuando se giró no vio a nadie, pero Suri se dio cuenta de que difícilmente podía tratarse de un error. Sin embargo, el hombre que la observaba notó con una sonrisa que por fin la había encontrado. Más tarde, Jeremy y Elías también entraron en la tienda. Elías les contó que a su hermano le gustaba mucho una espada de la armería, pero de repente un tipo cualquiera que pasaba por allí cogió esa arma para comprarla. Jeremy estaba muy descontento, el tipo le explicó que Jeremy debería haber cogido el arma antes, al fin y al cabo, solo la estaba mirando, y le explicó que aunque lo sentía, la primera persona que comprara la espada sería el dueño. Y Elías comentó que aquel suceso había enfadado mucho a su hermano, y así había estado desde entonces. Jeremy seguía resentido porque una vez que conoció a aquel hombre, obviamente no lo dejaría en condiciones normales de salud, pero Suri le sugirió con calma que fuera a tomarse medidas para elegir su ropa. Jeremy notó que claramente no estaba de humor para tal cosa, pero Suri le explicó que quería convertirse en caballero. Y un aspirante a futuro caballero no debería enfadarse tanto por pequeñeces como esa.
Sobre todo porque Jeremy había crecido mucho últimamente y había que tomarle las medidas, y como era un banquete en honor a su padre, tenía que estar guapo. Al final accedió y fue entonces cuando se enteraron de que tardaría un mes en hacerse. Suri sabía que era demasiado tiempo, así que ofreció pagar un extra si podían hacerlo en 15 días, y las chicas aceptaron encantadas. Suri salió entonces hablando con Jeremy, pero de repente se fijó en un hombre a lo lejos y dejó de hablar, cosa que todos notaron de inmediato. Entonces Suri se dirigió al caballero Albert y le pidió que cuidara de los niños durante un tiempo, ya que ella tenía que marcharse y volvería pronto, y le pidió que la buscara si se ausentaba demasiado tiempo. Y le pidió a Jeremy que cuidara de sus hermanos y hermana. Tras lo cual ella siguió inmediatamente a aquel hombre, y se dio cuenta de que la mirada que había sentido en la tienda no era un error, y no entendía qué hacía aquel hombre en la capital. Entonces ella dobló la esquina y llamó a Lucas para que se acercara a ella, y entonces el tipo salió y sonrió, dándose cuenta de que incluso después de 2 años seguían sin poder olvidar sus miradas, y saludó a su hermana. Lucas comentó que debería haber venido a ver a su hermana más a menudo, pero estaba claro que a ella no le bastaba con eso, así que le exigió una explicación de qué hacía en la capital y por qué no dejaba de seguirla. Pero Lucas fingió sentirse muy ofendido por esta declaración de su hermana, porque le decepcionaba que ella no se alegrara de verle, ya que Lucas era su único hermano.